Bueno, ya en esta clase vamos a entrar ya en materia de la práctica. Vamos a crear nuestros archivos. Habíamos hablado de dos tablas. Una va a ser un archivo llamado nómina y otro archivo llamado de departamento, donde están los códigos de departamento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para recordar un poco los comandos que hemos visto anteriormente en los otros cursos, es crear un archivo fuente. En AS400 tenemos archivos fuentes que son como unos contenedores donde van a estar los archivos, los programas fuentes de nuestras estructuras de datos y de nuestra codificación de RPG Full Free y también las pantallas. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear el primer contenedor que va a contener la data structure, o sea, la codificación de mis tablas, de mis archivos, y donde también vamos a guardar los archivos de pantalla cuando empecemos a diseñar las pantallas. Entonces, para esto hay un comando especial para crear los archivos fuentes. Entonces, el comando es crc pf. Entonces, es crear archivo físico fuente, fuentes de archivo físico, ¿ok? Entonces, aquí le damos F4 y aquí le voy a poner el nombre de mi archivo contenedor. O sea, es QDDS. Este es una nomenclatura estándar que se utiliza en AS400 para hacer nuestros contenedores, ¿no? Entonces, regularmente, donde se van a guardar tanto las estructuras de datos de archivos como los formatos de pantalla, se guardan en este archivo QDDS SRC. ¿Okay? Entonces, voy a hacerlo en mi librería, donde voy a crear este archivo. En este caso, here learn 21.2. ¿Ok? Y acá podemos decir fuentes de data structure y DSP, que son de pantalla, de display. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo acá con mayúscula. ¿Ok? Y le damos Enter. Ya creé mi archivo de la QDS. Asimismo, vamos a crear uno donde vamos a tener los fuentes de RPG. Pero por ahora creamos este archivo de archivo fuente. ¿Ok? Vamos a utilizar la herramienta que trae el IBMI, que es el PDM. Para iniciarlo, hacemos str pdm. Este es el comando para iniciar el PDM. Como ven, el PDM es Program Development Manager. Es un manejador de desarrollo de programas. ¿Ok? Entonces, acá yo me voy a... Fíjense que aquí están los tres grandes clasificación, como IBMI hace su estructura para guardar sus objetos y sus fuentes. Tenemos a nivel primario es la librería. En segundo, es trabajar con objetos, que son ya programas fuentes compilados, generando objetos, y trabajar con miembros. Estos son los miembros fuentes. Entonces le damos la opción 3 y aquí nos vamos a ir a la QDDS CRC, que fue la que acabamos de crear, ¿verdad? Y le damos Enter. En este momento vemos que el contenedor está totalmente vacío. Entonces aquí podemos editar, copiar, borrar, visualizar, imprimir, renombrar. O sea, hay una serie de opciones acá que vamos a ir viendo poco a poco a la medida que lo vayamos desarrollando. Por ahora vamos a iniciar el editor de IBMI, que es el Zeus, y para crear mi primer archivo de nómina, que va a ser nómina, lo hacemos con esta función, esta tecla de función F6. Entonces yo a darle F6, aquí ya estoy ubicado en mi contenedor, en mi archivo fuente, ¿verdad? En la librería, y aquí lo que tengo que colocarle es el nombre de lo que le voy a dar a mi archivo, en este caso nómina, y qué tipo de fuente va a ser. Aquí vamos a definir qué tipo de fuente vamos a trabajar. En este caso es archivo físico, entonces los tipos es PF.
Sin embargo, si queremos saber cuáles son los diferentes tipos de fuentes que podemos darle F1, aquí le van explicando un poco lo que son los archivos fuentes. Pero también tenemos el F4, y con F4 le muestra los diferentes tipos de fuentes que podemos hacer en IBMI. Como les decía, en este caso vamos a trabajar con PF, que es Physical File. Le pongo Physical File. Entonces acá vamos a ponerle maestro de empleados, un ejemplo. Esto es una descripción para saber de qué se trata este archivo, ¿ok? Entonces le damos Enter y en este momento se nos abre inmediatamente el editor Zeus. Este es el editor Zeus donde vamos a empezar a trabajar nuestros archivos. Cada uno de los formatos de archivos, tanto los archivos físicos o archivos lógicos o diseños de pantalla, van a tener una estructura diferente dependiendo del tipo que le hayamos asignado. En este caso era un physical file, un archivo físico. Entonces, en este momento lo que hacemos al Enter, él se cierra, le hacemos una I para insertar, ¿ok? Y ponemos acá, estos son formatos tal cual como lo estamos viendo. Hay ciertas columnas que hay que respetar para que el compilador, en el momento que yo pueda compilar mi fuente de archivo, no me dé error. Entonces aquí regularmente en esta columna, creo que es la columna número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre va a haber una A en el momento que yo quiera diseñar un archivo, ¿ok? Entonces, en la posición 7, si yo le pongo un asterisco, todo lo que venga después de este asterisco es comentario, no lo va a tomar el compilador como algunos comandos o sentencias, ¿ok? Esto es para poner un poco de qué se trata esto. Entonces vamos a ir como describiendo un poco el encabezado de lo que se trata para cualquier persona que venga y quiera ver de qué se trata. Ya arriba hay un encabezado de qué se trata esta fuente. Entonces, bueno, en este caso le voy a poner acá unas, como especie de, así como un adorno, lo cierro con esto. Y a haberle dado insertar, cada vez que yo le dé Enter, él me va a agregar una línea más. O sea, acá, le voy a poner acá y le vamos a poner nombre del archivo. Ok. Entonces aquí es maestro de empleado. Ok. Quiero ponerle un ejemplo, fecha de creación para que vean más o menos también. Y en este momento estamos al 29/06 del 2022. Este es el ejemplo. Y aquí podemos ponerle el autor, quien hizo esto, en este caso Global Learning 21, un ejemplo. Entonces, más o menos para saber cómo se hace la descripción, los comentarios dentro de un archivo físico, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a codificar, como habíamos visto en otras entregas. Los archivos físicos tienen que tener siempre, hay palabras claves a nivel de registro y palabras claves a nivel de archivo, de registro y de campos. Entonces aquí vamos a ir viendo un poco, recordando un poco esto. Vamos a generar todo archivo físico. Lo primero que debe tener es un registro, un nombre de registro. El formato de registro tiene que tener un nombre. Esto es obligatorio para que no le dé error de compilación. Todo archivo físico va a tener un nombre de registro, que de ahí, debajo de él, van a venir ya las descripciones de los campos. Para saber en qué parte tengo que yo ir colocando las palabras claves, las palabras reservadas, los nombres,
yo le puedo dar F4 y aquí él ya me genera una, una serie de columnas. Para el caso de los registros, yo, esta es una palabra clave. Aquí le estoy indicando que voy a definir el nombre del registro. En este caso, vamos a llamarlo, un momento. Lo vamos a llamar R, nómina, ¿ok? Y acá a nivel de registro no va más nada. Y aquí en función, esto es opcional, pero bueno ponerlo, que es la palabra test. Este es más que todo informativo. Y lo colocamos registro nómina. Eso es para saber de qué se trata el registro. Y le damos enter. Fíjense, ya tenemos la primera parte del, ya definimos nuestro nombre de registro, ¿ok? Y acá vamos a empezar a declarar cada uno de los campos. En este caso, voy a volver a insertar, coloco la palabra A. Para los campos no se deben de colocar, esta columna no se usa, se deja en blanco. Ese ya el computador sabe que esto es un campo. ¿Ok? Este es el registro que se define con la palabra R de registro y aquí vendrían a definir los campos. Entonces voy a trabajar con el primer campo, lo voy a llamar non-IDN como número de identificación. ¿Ok? Este va a ser el número de identificación de la persona, del empleado. Aquí le voy a dar F4 para que vayamos viendo las columnas. Entonces aquí me dice qué longitud va a tener. Aquí le vamos a poner que va a ser de 20. Va a ser, lo voy a dejar como alfabético, ¿ok? No tiene posición decimal. Y acá le vamos a colocar, en este caso, voy a colocar otra palabra clave que es cómo se van a llamar las columnas. Si yo no le coloco esta palabra clave que se llama col de columna, HDG de cabecera, él me va a colocar, si queremos visualizar el archivo, el nombre de la columna me lo va a colocar como este nombre de campo, que es un nombre mnemotécnico, pero no nos dice mucho. Entonces con esto, esta palabra clave, col HDG, cuando queramos desplegar en una consulta, que la veremos más adelante, como yo puedo desplegar ciertas consultas con ciertas herramientas en AS400, me va a aparecer el nombre que quisiera que tuviese en la cabecera, ¿ok? En el título del campo. Entonces aquí, en este caso, vamos a llamarle num de número, punto, identificación. ¿Ok? Aquí cerramos en comillas, siempre tienen que ir estas comillas, ¿ok? Y le damos enter. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer campo diseñado, ¿ok? Ahora vamos a crear el segundo campo. Yo tengo una manera también rápida que ustedes quisiesen ver, que es replicar la línea en Zeus, es RP, replico la línea y aquí cambio el nombre y aquí lo que lo voy a poner es PNM como primer nombre. La longitud la cambio, va a ser de 30, dejo este espacio en blanco. Fíjense que acá, si en este caso, si lo doy F4, aquí hay unas posiciones y aquí me dice lo ideal, vamos a hacer como debe ser, son los tipos de data. Este es un tipo de data alfabética. Entonces, cuando es alfabética o carácter, se le coloca A,
¿ok? No tiene posición decimales, ¿ok? Y aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar primer nombre, ¿ok? Así es como debería de trabajarse. Si no se le coloca a los alfabéticos, al tipo carácter, no se le coloca la A, ellos lo asumen que es carácter. Pero acá vamos a definir todo. Aquí vamos a poner también que te va a ser carácter. ¿Ok? Entonces, acá, fíjense que replicamos. Aparte de replicar, también yo puedo copiar una línea y le digo que me la ponga antes de este final. Before. Before. Entonces, él coloca y este es mi segundo nombre. SNM. Segundo nombre. Y aquí lo único que hago es cambiar este texto que está acá. Entonces le pongo segundo nombre, cierro la comilla y entre paréntesis. Entonces ya tenemos el campo de segundo nombre. Entonces ahorita viene el primer apellido y yo para ahorrarme tiempo, ¿verdad? Le hago replique en este caso. Aquí le vamos a poner P, primer apellido, va a ser también de la misma longitud. Y cambiamos acá. Cerramos paréntesis. Voy a replicar este también. Y este segundo apellido, le damos una S adelante. Le dejamos también, entonces ese segundo. Voy a insertar para no tener que segundo apellido, ¿ok? Lo doy enter y ya tenemos esto. Después viene el campo. Vamos a crear el campo sexo. Esta palabra non adelante es para una nomenclatura que tengo para saber qué es de nómina. Esto, el nombre de los campos es libre. Y lo que tenemos para aclarar acá, tenemos un máximo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el nombre máximo que yo le puedo dar a un nombre de campo en Zeus, aquí en IBMI. Por lo tanto, por eso que tenemos que jugar con ciertas palabras mnemotécnicas, ¿no? Que nos indican un poco, y la idea de poder colocarle acá el texto, este texto acá, para saber de qué se trata en caso de que lo tenga que ver una persona que no haya hecho el archivo, pero al ver el fuente, más o menos ya sabe de qué se trata. Entonces, en este va a ser un caso que va a ser de una posición alfabética y aquí colocamos el HDG y le coloco que esto va a ser el sexo de la persona, ¿ok? Luego vamos a insertar una línea más con ese inserta, le damos a y acá vamos a colocarle en este caso vaya a colocarle el nombre del departamento, el código del departamento, no el nombre, el código del departamento. Entonces, donde trabaja la persona, DPT. Y esto va a ser numérico, fíjense ahora la diferencia, esto va a ser numérico de 3 y para saber que es numérico es tipo S que son sonados, son enteros y acá, si lo doy F4, aquí vemos el tipo, uno le da F1 y aquí le describe un poco lo que es cada uno de los tipos. S indica datos decimales, ¿verdad? De zona. Hay unos empaquetados y esto es que se utilizaba mucho antes, hoy en día también se utiliza poco, que lo que hace es comprimir los bytes internamente del tamaño lo empaqueta, lo reduce del tamaño y ahorra memoria. Esto es lo que eran los empaquetados. Y la A, vea que es tipo carácter. Aquí están los tipos. Entonces, en este caso es S y tiene cero posición decimal, porque tengo que decirle, como son campos decimales, tengo que decir que si lo voy a trabajar como entero, simplemente le coloco acá el cero, campo decimal. Y lo coloco mi palabra clave de columna, de nombre de columna,
Y entonces aquí le voy a colocar código. También lo puedo hacer así y separar las palabras, departamento. Esto también es válido, en algunos casos lo van a ver. Y le damos enter. Entonces fíjense que ahora ya tenemos el primer campo numérico puesto acá. Entonces ya va bastante completo nuestro archivo. Luego, ahora vamos a crear el salario que va a devengar esa persona. Entonces yo, como base numérico, voy a trabajar con esto, voy a replicar lo que voy a es cambiarle el nombre y SLR, que es salario. Él va a tener una longitud de 11 con 2 posiciones decimales. Fíjense que ahora sí le estoy diciendo las posiciones decimales. Esto quiere decir que va a ser 9 enteros con 2 decimales. Esto es lo que le indico cuando es 11, que es numérico y que va a tener 2 decimales. Y aquí, salario. Vamos a llamarlo salario, ¿no? Ok. Ok. Ok, está salario. Ahora vamos a insertar otro y vamos a crear. Yo acostumbro a crear una fecha de registro, cuando se registra cuando se graba ese registro, más bien, ¿no? Se le llama FRG como fecha de registro generado, por ejemplo. Y como este es un tipo, fíjense que esto va a ser un tipo fecha timestamp, donde se va a registrar la fecha, hora, minuto, segundo. Entonces, este es un tipo de campo, un tipo de campos tipo Z. Tipo Z son este tipo de campos. No se queda nada acá, o sea, no se le coloca nada. Ya con esto ya estoy declarando el tamaño del campo y la naturaleza. Le pongo el HDG, el subtítulo, y aquí vamos, entre comillas, fecha del registro. ¿Okay? Cuando se registró. ¿Ok? Fíjense, vamos a darle un momentico. Si yo pongo acá F4, voy al tipo de data, le doy F1, vamos a ver acá que entre los tipos de campo indica tipo timestamp data, ¿ok? Si ya este es un timestamp, ¿ok? Aquí tenemos. Aquí ya tenemos básicamente todos los campos que yo quiero tener en este momento en mi tabla, en mi archivo de nómina. Ahora yo quiero que este archivo tenga una clave. Entonces voy a insertar una línea más, voy a colocar un comentario, puedo decir clave primaria, para saber que voy a declarar. Aquí viene una clave primaria. Y aquí fíjense que acá me vengo a la altura del campo R, de esta letra R, ¿vean? Y le pongo K. K quiere decir key de la clave. Si esta es la clave, un archivo físico puede tener 1, 2, 3, N claves, ¿vea? En este caso yo quiero tener una clave por un campo único que es el número de identificación y le coloco el nombre del campo, nom IDN. Y aquí le estoy indicando, ¿verdad? Que el campo, la clave va a ser por acá, por este campo, ¿ok? Lo doy enter. ¿Sí? Como veremos, acá ya tenemos nuestro archivo físico de una vez y hay una cuestión, una nueva cosa que yo quisiera decir que yo no quiero que esta, esta clave se repita. Entonces hay una palabra a nivel de archivo. Fíjense que hay palabras a nivel de registro, como es esta. Son palabras a nivel de registro, la definición y de campo. O sea, hay una palabra a nivel de archivo, no me permita clave duplicada. Entonces acá, esto simplemente se le coloca la palabra unique. Perdón. Y esto es lo que le está indicando que este archivo va a ser clave, pero van a ser claves únicas. No va a permitir que se repita. Le va a dar un error
en el programa que quiera intentar grabar un registro con el mismo número de claves y ya está registrado. Entonces, ya teniendo ya mi archivo en forma, este primer archivo de nómina, le voy a dar F3, salvo, y ahora vengo y voy a compilar el archivo. Con opción 14, entonces coloco 14, doy F4. Entonces acá lo voy a dejar compilado en la misma librería donde estoy generando, que es la 21.2. Entonces acá le coloco, aquí dice el archivo, así se va a generar como objeto. Y en esta librería, este es el archivo contenedor de donde están los miembros fuentes, la librería y el nombre de ese programa fuente. Entonces aquí le pongo maestro de nómina, maestro de empleado. ¿Ok? Y le doy enter. Y aquí me dice, ya el archivo fue creado en la librería tal. Entonces ya generé, este es mi archivo fuente, a la cual yo puedo visualizar con 5. Vean aquí lo que codificamos. Lo puedo editar, y aquí si es el caso de que quiera cambiarle algo. Y fíjense que si yo me voy acá a nivel de objeto y le digo que me busque el archivo nómina, ¿vean? Aquí anteriormente lo que traía era telecall, ¿vean? Pero yo le pongo acá, quiero buscar exactamente este objeto, nómina, y le doy enter. Este es mi objeto. Este ya es el objeto como tal. Entonces, ya el otro es el fuente y ya generé mi objeto con que ya está creado mi archivo nómina. Perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase para crear, en la próxima clase vamos a crear el archivo de departamentos, ¿ok? Donde tenga código de departamento, es sencilla esta tabla para empezar ya de una vez con los diseños de pantalla, trabajar con el SDA. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase.